El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el cambio profundo que se produce en los deseos, pensamientos y acciones de la persona mediante la expiación de Cristo, que le llevan a seguirle y guardar sus mandamientos. Es un don que tenemos gracias a la expiación de Cristo. Por medio de su sacrificio, Él pagó a la justicia eterna por nuestros pecados y debido a su amor y misericordia, Él nos establece como única condición el arrepentimiento sincero. Al hacerlo, no solo somos limpios de aquellas manchas dejadas por el pecado, sino que, además, por medio de ese cambio y de nuestras acciones, progresamos espiritualmente y nos convertimos en seres más semejantes a Él. ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? El arrepentimiento tiene dos propósitos. La remisión de pecados es el primero. En las Escrituras aprendemos que nada impuro puede heredar el reino de Dios. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. De lo anterior concluimos que el pecado es un obstáculo que nos impide alcanzar la vida eterna y vivir en la presencia de Dios con nuestras familias. El Señor, consciente de que íbamos a pecar, en su infinita sabiduría y amor, estableció el arrepentimiento como el medio y la condición para acceder a su misericordia y recibir el perdón por nuestros pecados, y poder ser limpios de nuestros errores, expurgando la culpa, el dolor y la tristeza que provocan. Gracias al poder redentor de la expiación de Cristo, siempre que cumplamos con la condición de arrepentirnos, es decir, de cambiar, abandonar el pecado y guardar los mandamientos de Dios, con el propósito final de poder presentarnos puros ante el Padre y poder vivir en su presencia con nuestras familias. Sin el arrepentimiento no podríamos llegar a ser familias eternas. Alma enseñó sobre este principio, y la misericordia reclama al que se arrepiente. Y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. De allí la importancia de la Santa Cena como la ordenanza que nos permite acceder al perdón de nuestros pecados cada semana, mediante nuestros esfuerzos por cambiar y ser más como el Salvador. El segundo propósito es el perfeccionamiento y progreso espiritual. El Señor desea no solo que regresemos a morar en su presencia, sino también desea que lleguemos a ser semejantes a Él y participemos de todas las bendiciones que tiene. Por tanto, también ha establecido el arrepentimiento como un proceso de perfeccionamiento y santificación que nos lleva a desarrollarnos y progresar gradualmente para llegar a ser más como Cristo. Esto es posible gracias al poder habilitador de la expiación del Salvador o gracia. Por tanto, el arrepentimiento es un principio que debemos aplicar constantemente todos los días para desarrollar los atributos y cualidades del Salvador. Al esforzarnos por mejorar, su gracia actúa sobre nosotros y nos ayuda a cambiar en aquellos aspectos de nuestra vida que estemos fallando y en aquellos mandamientos que no estemos cumpliendo. Tenemos la idea de ver el arrepentimiento como algo no deseable, solo en las situaciones más necesarias, cuando cometemos pecados graves. Debemos cambiar esa visión para ver el arrepentimiento como un proceso gozoso que nos llevará a ser más como el Salvador, en la medida que nos esforzamos por cambiar y guardar sus mandamientos. Así lo enseñó el presidente Russell M. Nelson. Demasiadas personas consideran el arrepentimiento como un castigo, algo a evitarse excepto en las circunstancias más graves. Pero es Satanás quien genera ese sentimiento de castigo. Nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso individual que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. ¿Estás utilizando este aspecto del arrepentimiento y de la expiación para mejorar cada día y ser más como Cristo? Debido a que el arrepentimiento es un proceso y no un evento, requiere del cumplimiento de varios pasos que nos llevarán a que nuestro arrepentimiento sea completo. Deseo de arrepentirse. Tal como lo mencionamos en el video de la fe, todo comienza con un deseo de arrepentirse.
Si no existe este deseo, todo lo que se pueda hacer para llevar el arrepentimiento a una persona será en vano si ella no lo desea. Así que este deseo debe ser sincero y firme de lograr una reconciliación con Dios. En ocasiones, son otros deseos y propósitos los que nos motivan a arrepentirnos, como el poder ir a una misión, casarse en el templo o para complacer a la familia. Y aunque todas son buenas razones, no son las razones correctas para cambiar, porque si lo hacemos por esas razones, nuestro cambio no será duradero y real. La razón correcta para nuestro arrepentimiento debe ser el querer cambiar para demostrar nuestro amor por el Señor y gratitud por su expiación. Reconocer nuestros pecados. Para arrepentirnos debemos esforzarnos por desarrollar humildad y mansedumbre para reconocer ante nosotros mismos y ante el Padre nuestros pecados y errores. Debemos hacer a un lado nuestro orgullo y no tratar de excusarnos ni de buscar pretextos para nuestras transgresiones, ya que cuando lo hacemos impedimos el inicio de nuestro arrepentimiento. Así lo enseñó Alma a su hijo Coriantón. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón, y permite que esto te humille hasta el polvo. Sentir pesar. Las consecuencias del pecado son el dolor, tristeza, remordimiento y decepción a causa de los errores que hemos cometido. Estos sentimientos nos ayudan a desarrollar un corazón quebrantado, necesario para arrepentirnos. Cuando algo en nuestro cuerpo nos duele, nos indica que algo no está bien. De igual forma, cuando sentimos culpa y tristeza, nos indica que algo anda mal con nuestro espíritu y que necesitamos arrepentirnos. Estos sentimientos y las consecuencias del pecado tienen dos propósitos. El primero es llevarnos a un verdadero arrepentimiento, que se exprese con obras y cambios reales en nuestro comportamiento, no solo con sentirnos mal al respecto. El segundo es evitar que volvamos a pecar, motivados por los deseos de no volver a experimentar las terribles y desagradables consecuencias del pecado y los sentimientos que produce. Sobre este principio podemos aprender de las enseñanzas de Alma. Y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Abandonar el pecado. Habíamos aprendido anteriormente que la fe es un principio de poder que nos lleva a actuar. Así que es aquí que debemos ejercitar nuestra fe para arrepentimiento, es decir, manifestar nuestros deseos de cambiar con acciones para demostrarle al Señor que nuestros deseos de arrepentirnos son reales y sinceros. Por tanto, debemos de abandonar el pecado que hayamos cometido para no volverlo a hacer. Esto incluye un plan de acción para alejarnos de las circunstancias e incluso de personas que nos llevaron a pecar. Si no llevamos a cabo este fundamental paso, todo lo que hayamos hecho anteriormente quedará en buenos deseos y palabras, y no podremos obtener el perdón de nuestros pecados. En el caso de pecados que involucren adicciones, debemos de buscar ayuda profesional que nos ayude a superarlas. Pero ni la mejor ayuda profesional puede sustituir a la firme voluntad y determinación de cambiar, combinada con el poder sanador de la expiación de Cristo. Al respecto, el elder Christofferson enseñó: aún así, aunque la terapia pueda afirmar la voluntad de una persona, no puede sustituirla. Siempre debe ejercerse la disciplina moral que está cimentada en la fe en Dios el Padre y en el Hijo, y en lo que ellos pueden lograr de nosotros a través de la gracia expiatoria de Jesucristo. Recordemos que para vencer las tentaciones, perder el deseo de pecar y despojarnos del hombre natural, nuestro Padre Celestial no nos ha dejado solos, sino que tenemos el poder de la expiación de Cristo, lo cual
actúa en proporción a nuestros esfuerzos por cambiar y guardar sus mandamientos. Con esta combinación de nuestros esfuerzos con el poder del Salvador, no hay ningún pecado que no podamos superar. Confesar. Una parte muy importante del arrepentimiento es que debemos confesar nuestros pecados a Dios, a las personas que hayamos afectado y a las autoridades del sacerdocio, particularmente al obispo. Cuando se trate de pecados más graves, tales como la violación a la ley de castidad, a la palabra de sabiduría, el maltrato conyugal, abuso infantil, etc. El Señor ha mandado, por lo que otra vez te mando que te arrepientas, que confieses tus pecados para que no sufras estos castigos. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Si no confesamos nuestros pecados ante las autoridades del sacerdocio, no podemos ser perdonados ni liberados de nuestros errores, ya que estos líderes son los que tienen las llaves para que por medio de la disciplina del Señor podamos acceder al poder redentor de la expiación de Cristo. Debemos ser cuidadosos en este paso, ya que en muchas ocasiones es lo que nos impide para que la persona logre un arrepentimiento completo, ya que podemos tener pensamientos como que no necesitamos confesar debido a que ya hemos abandonado el pecado, sentir temor por la medida disciplinaria que nos puedan imponer, o la vergüenza en qué pensarán o dirán los miembros del barrio, familia o amigos. Pero ninguna de estas razones nos deben detener en nuestro proceso de arrepentimiento, ya que nuestra única preocupación debe ser lo que Dios piensa de nosotros, nuestra condición espiritual ante Él y lograr nuestra sanación y rehabilitación espiritual. Restituir el daño. Cuando con nuestros pecados hemos perjudicado o dañado a alguien, siempre que sea posible debemos reparar el daño causado, devolver lo robado, exponer la verdad cuando hemos difamado, porque estos son parte de los frutos y las manifestaciones de arrepentimiento que el Señor desea de la persona arrepentida. Por último, tenemos el paso de guardar los mandamientos. El proceso de arrepentimiento no es completo sin que la persona se esfuerce por guardar los mandamientos de Dios y busque seguir a Cristo y servirle. No se trata solo de no hacer el mal y abandonar el pecado, sino que Dios tiene un propósito más grandioso para nosotros. Él desea elevarnos y llevarnos a alcanzar nuestro potencial eterno y hacernos seres semejantes a Él, más puros, limpios, llenos de amor, conocimiento y virtud. El presidente Spencer W. Kimball, en El Milagro del Perdón, escribió al respecto: el arrepentimiento debe incluir una entrega total y completa al programa del Señor. No se ha arrepentido completamente el transgresor que deja de pagar su diezmo, falta a sus reuniones, quebranta el día de reposo, desatiende sus oraciones familiares, no sostiene a las autoridades de la iglesia, desobedece la palabra de sabiduría. Dios no puede perdonar a menos que el transgresor manifieste un arrepentimiento verdadero que se extienda a todo aspecto de su vida. Recuerda que no siempre conseguiremos cambiar y abandonar nuestros pecados al primer intento, así que tenemos que perseverar y no darnos por vencido. Seguir intentando, tener fe que con la ayuda del Salvador, cada intento nos acerca más a nuestra meta, y en algún momento llegaremos a vencer el pecado y efectuar el cambio que buscamos en nuestras vidas. Nuestra invitación a actuar es que medites y reflexiones sobre cosas que tengas que arrepentirte y cambiar en tu vida. Y decídete a iniciar tu arrepentimiento hoy que tienes la oportunidad. No lo postergues más, ya que mientras más tiempo pase, más difícil será romper las cadenas del pecado. Por tanto, sigamos el consejo que nos da Amulek y el presidente Eyring. Por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. He aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas, en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir cuando os halléis ante esa terrible crisis: me arrepentiré, me volveré a mi Dios. Y así Satanás nos tienta con la desidia. Cualquier decisión que demore el arrepentimiento
le da la oportunidad de robar la felicidad de uno de los hijos del Padre Celestial. Recuerda que con la ayuda de Cristo eres capaz de cambiar y sanar tu vida y progresar hasta donde desees. Te prometemos que al hacerlo, experimentarás gozo, paz, gratitud, progreso y amor por Dios, más del que jamás hayas experimentado en tu vida.